Ere López, ¿cada cuántos centímetros se hace el corte? Y la tapa cantos es flexible. ¿Y cada cuánto? 2 milímetros cada ranura. Me imagino que lo que ella trata de consultar es, por ejemplo, si es un tablero de 15, que también tenemos en comentarios aquí en YouTube, ¿cada cuántos milímetros se deja para hacerle el diente si tenemos igual el espesor de la sierra? Bueno, tiene que ver mucho el radio. No sé a cuánto será el radio, vuelvo a repetirles, o les voy a dar un ejemplo el de la pantalla, que les puede servir. En este caso, si estamos apreciando ahí el mueble de baño, que tenemos ahí un diámetro de 50 centímetros con un radio de 25. En este radio de 25 hemos empleado en un tablero de 18 milímetros con una profundidad de 16 a 17 milímetros de profundidad de corte y un distanciamiento de 5 milímetros entre diente y diente, lo que por ahí ustedes lo pueden llevar, ¿no? Diente y diente, o la separación entre ranura y ranura, 5 milímetros. Eso sí, como les vuelvo a repetir, tiene que ser, pues, nosotros lo trabajamos en una máquina escuadradora donde tengamos mucha precisión, ¿no?, para el corte. Eso, yo creo que esas son de las preguntas que más la gente hoy tiene aquí a la hora de que se conectan. El tema de la profundidad y la distancia entre ranuras. Y pues hoy ya tú nos has resuelto en un tablero de 18 una profundidad de 1.6 milímetros y entre ranuras 5 milímetros. Ojo, que también, por ejemplo, las voy a anotar para tenerlas muy presentes. Perfecto. ¿Y cuándo se va a tomar la forma o se va a aplicar ya en la base o en la, ¿cómo le llaman ustedes? En la parrilla? Sí, el emparrillado que ustedes lo llaman, o el bastidor. Se tiene que ayudar al tablero a que tome la flexibilidad con una pistola de calor. Si lo forzamos, va a reventar, como muchos me dicen, pero yo le he dado y quebraba. Entonces, con la pistola de calor vamos a ir tomando la flexibilidad. Se puede hacer. Claro que sí. Gracias por todos esos truquitos. En esta imagen vemos ese es el baño que está ya realizado en el Centro Experiencia de Lima. Brenda, ¿tienes otra pregunta que hacerle a tus invitados, a nuestros invitados? Justo nos está pidiendo Miguel. Hola. Sí, Miguel, hola, ¿no? Miguel. Ahí nos pregunta por YouTube. ¿Podrían compartir la tabla de radios y profundidad? Dice, por favor. Bueno, tendríamos que entonces elaborarlo y entonces vamos a subirlo tal vez en la página y que comprometemos en hacerle Vamos a dar dos ejemplos. Como ya tenemos los planos y podemos dar ahí algunos ejemplos con los radios, eso podría ayudar. Se puede crear el contenido. Sí, se puede hacer. Acá dice, ¿es necesario humedecer el material? Para nada. Eso sí se lo digo, por más tablero RH que sea, no. Por ahí yo se los digo, hasta con energía, porque he recibido un montón de comentarios, tal vez a través de las redes, en las cuales, bueno, si bien es cierto, todos tenemos derecho a opinar, pero a veces opinamos cosas que ayuden, más bien transquiversan o pueden hasta ayudarnos a cometer muchos errores. Muchos dicen, no, pero eso es fácil, se ranura y se remoja. En la vida, eso no es. Los que trabajamos en melamina sabemos perfectamente que el agua, suelo decir, es un veneno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una preguntita más de Ana María Rojas. Dice, sé que el pelícano tiene diferentes texturas sobre la superficie. Por ejemplo, espérate, no puedo. Por ejemplo, en los metalizados o los cueros, ¿se afecta la textura? ¿Cómo se emplea? ¿Cuándo se emplea? Dice. No afecta la textura, el ranurado, ni el calentamiento para lograr la curva. Es indistinta la textura. Se puede usar ya sea metalizado, cuero, maderado. Sí, yo creo que nuestros materiales tienen la resistencia para soportar esa máquina de calor. Afecta al calor. Al calor, claro, no afecta. No afecta, va a afectar cuando ustedes de repente la pistola de calor lo van a someter mucho tiempo al tablero. Ahí sí lo vamos a terminar quemando como cualquier producto. No nos olvidemos que la textura del tablero melamínico lleva un papel melamínico propiamente, y si le aplicamos un calor excesivo,
vamos a empezar a quemar el tablero y van a empezar a aparecer como puntitos de sarpullido, como suele decir, ¿no? O piel naranja, se puede hasta reventar. El exterior del papel estoy hablándole, ¿no? Gracias, Ricardo. Tenemos otra consulta. ¿Qué técnica se utiliza cuando se debe revestir una pared que supera los 2.44 metros de altura que tienen nuestros tableros? Esta pregunta la hace José Carlos Gómez. Si el tablero pasa los 2.40, supongamos que quiere revestir, me imagino, una pared de 4 metros, ¿no? Y quiere toda la altura. Entonces se podría recomendar justo en el diseño la bruña, ¿no? Generamos la bruña como para que se vea que está de diseño, o sea, que no se vea el empalme, ¿no? La bruña va a hacer que se oculte el piezar o el unir dos tableros, ¿no? Con bruña ya no se ve y se ve el diseño muy lindo, ¿no? Entonces eso se ve mucho, mucho mejor. O recomendaríamos a los diseñadores, si van a usar un tablero que tenga más medidas de la plancha, entonces sí, recomendaciones bruñas. Eso también nos ayuda por el tema de dilatación, ¿no? Para edificaciones nuevas, departamentos nuevos, donde sí o sí la humedad todavía va a hacer que haya dilatación. Entonces, perfecto, diseñar con bruñas, ¿no? Ahí digamos que absolvemos dos problemas, ¿no? El de diseño o el de el largo o altura y de dilatación. Claro que sí. Y también de pronto contestándole a esa persona que habla de revestimiento, dándole otro tip, recordarles que nuestros tableros son acústicos, entonces permiten aislar los sonidos. Pero volviendo un poco al tema de las curvas, ¿qué consejo le darían a los diseñadores? Bueno, hace un momento hablábamos justo de las bruñas, estábamos conversándolo antes de iniciar de repente este conversatorio. El tema de las bruñas en cuanto a las medidas. Y lo otro, a los diseñadores recomendarles que no hagamos los diseños con radios menor a 10 centímetros. Tramos largos, porque podemos tener un mueble de tocador que tenga una altura 20 centímetros y sí se puede trabajar con un radio o boleados de 10 centímetros, ¿no? Pero si es un mueble largo, entonces podemos correr el riesgo de que se quiebre, ¿no? Justo estaba viendo un comentario de Miguel nuevamente del tema de los 2,40 metros de largo, si se puede calentar por lo que es tramo largo y puede ser complicado, ¿no? Pero esto se va haciendo por tramos. Creo que lo explicamos a Ricardo para que lo pueda explicar ahí y absolver la duda de Miguel. Bueno, aquí me preguntaban, era el tema de... La curva, dice. El tema de qué le podemos sugerir a los diseñadores. Uno, que en las uniones de las curvas, como mencionaba Edmila, que tratemos de disimularlo a través de una bruña o un encuentro disimulado, porque no podemos empalmar, se puede decir, un solo tablero mayor a los 2,40 metros, así coja la forma curva. Ya lo vamos a apreciar tal vez en uno de los tantos muebles que hemos hecho acá, en los cuales se nota la unión del tablero, y mucho más si es un tablero con un color puro, ¿no? Entonces ahí hay que tratar de disimularlo con una bruñita, un elemento, tal vez un parante, algo que sirva de encuentro. Aparte, igual les comento pues que los diseñadores, bueno, en este caso el que habla también es arquitecto, diseñador, y encima soy el mueblista, como suelo decir. Yo mismo me pongo la trampa, en el sentido de que cómo ejecutarlo, cómo diseñar algo que después lo voy a ejecutar. Muchos mueblistas no quieren hacer porque se complican al hacer este tema de los curvos. Entonces los diseñadores son los que tenemos que hacer prevalecer el diseño. Porque otros decían, no, curvo, entonces lo hacemos un chaflán, un corte en la esquina en diagonal y ya tomamos el tablero superior solamente terminando la forma. ¿Sí? Entonces, esa es la salida rápida del carpintero, del mueblista, ¿no? En este caso, hasta nos han cuestionado, dicen, pero pucha, mucho gasto, ¿por qué mejor no lo han colocado un enchape? Bien, si los diseñadores o los arquitectos vemos, no vamos a encontrar el match de un enchape para un tablero curvo que se asemeje con la melamina.
¿sí? Entonces ahí está el desafío de que salga un trabajo prolijo, sobre todo en el tema del diseño, porque como diseñadores queremos que el producto sea pues el resultado final de nuestro proyecto concebido, ¿no? Pero para eso pues tenemos que emplear la melamina, por un ejemplo, el panela. No le vas a encontrar un enchape, pues como muchos me discuten, no, pero más fácil un AAA curvo y lo enchapo con fórmica. No lo vamos a encontrar, amigos. No nos engañemos ni engañemos a nuestros clientes que con enchape se hace. Entonces ahí está el detalle, el valor agregado del arte, ¿no? Este tema ya se va a convertir pues en arte, el tema de hacer muebles curvos, ¿no? A eso yo les invito más bien que se arriesguen, que tomen este desafío, ¿no? Y no hay logro más bonito que el verse cristalizado en el proyecto, ¿no? Claro que sí, atreverse a hacer algo diferente para que pues subas un escalón más, porque para no hacer lo mismo que hacen los demás hay que tener un esfuerzo más grande. Dayana, te dejo con una pregunta. Claro que sí. Bueno, ya yéndonos un poco más a lo futurista y también visionando, ¿nos podrían contestar qué es lo que ustedes consideran en este caso? ¿La melamina, ustedes creen, la melamina curva, es el futuro o solamente es un recurso puntual para ciertos proyectos? Ahora es una tendencia, ¿no? O sea, está en tendencia los muebles curvos, pero pues está para quedarse, ¿no? Porque hoy en día el diseño no solo puede ser solo curvas o solo rectos, sino es la combinación de ambos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ahorita es como una tendencia, pero se va a quedar, pues, para mí se queda en el tiempo, ¿no? ¿Tú qué opinas? Claro, les comentaba que este tema de los curvos no es de ahora, esto ya viene desde antes, ¿no? Particularmente el que habla, hace mucho tiempo hicimos algo con este amigo, un técnico que teníamos ahí, muy profesional y muy creativo, sobre todo siendo el mueblista. Hicimos algo así, pero en aquel tiempo, pues, las redes sociales no estaban como ahora, ¿no? Que das algo y ya se hizo viral, o en este mundo globalizado, hoy presentas algo y ya nos están viendo al otro lado del mundo. Igual, o puede ser viceversa, ¿no? Tanto de allá y nosotros vamos nutriéndonos con este tipo de diseños, de proyectos, o el estilo que hoy estamos llamándole el estilo curvo. Yo creo que poco a poco, como todo producto nuevo, que al inicio tiene sus costos, que dicho ese paso, ojo, que son costos elevados también, ¿no? No hay que pensar que no es lo mismo que hacer un mueble recto que hacer un mueble curvo, ¿no? Por el mismo tiempo que te demora, los insumos que vas a emplear y los servicios. No nos olvidemos que los servicios, si tenemos las herramientas o maquinarias adecuadas, lo vamos a hacer, pero ¿qué hace un mueblista de a pie que tiene que estar contratando o ir viendo quién haga este tipo de servicios? Son factores que uno tiene que contemplarlo, pero como vuelvo a repetirles, este tema del mueble curvo recién está empezando y así es que es una nueva oportunidad para poder nosotros sacarle, los que somos mueblistas, los que estamos metidos en este mundo, los diseñadores, ese valor agregado o ese plus que podemos diferenciarnos frente a la competencia, entre comillas, ¿no? Así es lo innovador, ¿no? Hacerlo con Exacto. melamina. Anteriormente, pues, ya lo hacíamos con enchape, con MDF, pero creo que lo innovador es eso, ¿no? Que la melamina, pues, como tal, hemos roto un limitante que tenía la melamina, que únicamente eran los muebles rectos. ¿Qué consideran ustedes que le falta para que esto crezca en Latinoamérica? Capacitaciones. Full capacitaciones. Sí. Capacitar, porque yo sé que hay mucha gente ávida por esta nueva técnica o esta manera de trabajar la melamina. Yo se los comento, publicamos, vemos en las redes sociales cualquiera y la gente pregunta. Es más, el que habla también somos distribuidores de melamina y sin embargo nuestros clientes nos solicitan. Es más, ¿cuándo vamos a hacer la capacitación? ¿Cuándo vamos a enseñar? Y eso es bonito, ¿no? Porque tú vas a encontrar gente que está pues expectante, ¿no? A este tipo de tendencias, llamémoslo así, ¿no? Que son muebles con la melamina curva. Así es. ¿Y ustedes qué consideran en este caso, en este aspecto de la melamina? Ya hemos visto que podemos ya vencer ese limitante de que no podíamos hacer muebles curvos con melamina. ¿Qué creen que veremos de aquí en 5 años, poniéndonos un poquito creativos?
A ver, la melamina curva por sí sola ya al ser nos da movimiento. Y esto, como yo suelo decir, el movimiento ya es una nueva tendencia, ¿no? Nos olvidamos de los muebles rectos o de los muebles ortogonales y vamos a empezar ya con detalles, ¿no? No, ojo, que no solamente estamos trabajando hoy en día sí esos muebles curvos en forma vertical, sino que también ya estamos empezando a hacer trabajos en los techos, ¿no? Terminales de muebles en la parte superior, los muebles infantiles. Escucha, que un mundo del mueble, yo siempre lo dirijo, ¿no? El mundo infantil es un mundo en movimiento. Si no le metemos un mueble curvo, ya no le das ese carácter, ¿no? al mobiliario, los muebles pues, de los niños, ¿no? Hay un mercado por desarrollar bastante, pero hay que, como dice Brenda, tenemos que capacitar, difundir, hacer conocer. Si no lo hacemos conocer, bueno, se quedó acá en nuestras 4 paredes y ahí quedó. No, siempre que compartir los conocimientos, cuando yo dicto mis capacitaciones, siempre comparto las cosas buenas que me pasan y también las cosas que tal vez no fueron tan buenas, pero me sirvieron muchísimo para las siguientes obras, para las cosas que me han sucedido en cada centro de experiencia y bueno, en obras personales. Y con ustedes también he aprendido bastante el tema de las curvas. A mí personalmente fue mi primera vez, yo no había hecho curvas con melamina y tampoco tan desafiantes como estas curvas que han sido súper difíciles. Y también, chicos, como les digo, lo fácil lo puede hacer cualquiera, lo difícil es para lo que nos recuerden. ¿No? Hay que arriesgarnos a hacer cosas distintas, no tengan miedo al éxito. Gracias, Brenda. Entonces, continuamos con Linda. Gracias. Para cerrar un poco de eso que han dicho, próximamente en 5 años creo que hay que ver desafíos de diseño, gente que se atreva a hacer el cambio a la hora de trabajar en la melamina y a dejar a un lado los miedos para hacer cosas diferentes con este material tan hermoso que día a día estamos creando para que todos lo puedan trabajar. Y con esto hacemos un cierre. Hoy hemos visto